Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder de su Espíritu para ser instruidos por medio de su palabra y del Espíritu que el Señor ha hecho morar en nuestras vidas. Pues bien, un miércoles más, esta semana nos convoca esta porción de la Escritura de Lucas 7 del 18 al 28. Y tenemos por título: Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y esta frase a mí se me hace sumamente increíble, porque el Señor no nos está amenazando, sino nos está previniendo de que estas cosas tendrán que ser evidencia en nuestras vidas para mostrar que verdaderamente somos sus discípulos, somos sus hijos y caminamos juntamente con Él, ¿no? Pero sin más, vamos a observar el objetivo. Y dice así, aprender a desarrollar esta hermosa bienaventuranza llevando toda duda delante del verbo de vida, que es pues la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, la palabra de Dios fue hecha carne y pisó esta tierra y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame o pronuncie que Jesús es el Señor. Nada más y nada menos eso. Muy bien. Hay un versículo a memorizar. Es el 7:23 y cita así: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Verdad? Muy bien. Pues vamos a entrarle. Hay una pequeña introducción. Hermanita Tere, ¿me puede ayudar con la introducción, por favor, ahí en nuestra hojita? Sí, hermano. Dice: no debemos olvidar que aunque Juan el Bautista era un hombre extraordinario, siendo el último profeta del antiguo pacto, en Isaías 40 del 1 al 3, teniendo una perspectiva limitada al mismo contexto de su ministerio, Malaquías 3 del 1 al 5, y estando padeciendo por causa de su llamado, pudo haberse confundido y desanimado al escuchar acerca de un Mesías compasivo y misericordioso. Recordemos también que para entonces no se había revelado plenamente los misterios del Mesías sufriente, debido a que Jesús uno había instaurado el nuevo pacto en su sangre. El Espíritu Santo no había sido enviado y el canon bíblico no estaba completo. Aunque esta introducción es totalmente correcta y cierta, no quiero que no pienso que es para que se le dé un aire de como excusar a Juan. No es ese el objetivo en esta introducción. O sea, no es excusarlo, es simplemente poner las cosas en contexto, que verdaderamente estaba ocurriendo eso. Había la promesa de un Mesías compasivo y de un Mesías que había de venir a libertar esta parte de dolencia de su pueblo. Lo que sí observo y veo es que en esta porción que vamos a ver de Lucas está plasmada la enseñanza de nuestro Señor para con nosotros. Y observo claramente, esto lo voy a decir antes de empezar y lo vamos a ir leyendo. Observo claramente que aunque Juan está en la cárcel, no ha terminado su ministerio. Él tenía que enviar a 2 de sus discípulos a Jesús a preguntarle para un propósito: que entendiéramos todos nosotros que cuando nos venga
la prueba o la tribulación o apretarnos la circunstancia, vamos a dudar. ¿Pero por qué? Si yo, vamos a dudar, estamos en esta carne, ¿sí? Por eso es que quiero que esta introducción no se manifieste como una excusa para Juan, no lo es. Sí, las cosas en contexto y son ciertas y perfectamente está trazado así, y a él le faltaba obviamente el completar el canon, por supuesto que todo es correcto, pero no es una excusa para Juan, sino es una manifestación de enseñanza para todos nosotros, de que aún Juan, saliendo por la boca de Jesús, que ahorita lo vamos a observar, decir que de los nacidos de mujer no hubo un profeta mayor que Juan. Él es el mayor de todos, pero el que ha nacido de nuevo, aún el más pequeño, es mayor que Juan, porque ya es otro contexto, ya no es el nacido de mujer en la carne, ya es el nacido en el espíritu. Él es mayor que Juan, pero está hablando de nuestra condición caída. Y si Juan, que se le dio todo eso, es más, es simple, pero podemos todos, cada uno, compararnos con él, porque esto es así. Estaba escrito que iba a venir alguien delante de Dios para abrirle el camino. Está escrito, ahí está en Isaías 40, 1, 3 y en Malaquías 3, del 1 al 5, ahí está manifestado, ¿sí? Pero no había forma de que apareciera. Sus papás ya eran viejos, su mamá era estéril, aparte de edad avanzada, como lo dice al principio de la escritura de Lucas, ¿verdad? El que era viejo era Zacarías, y ella de edad avanzada, pero estéril. No había forma de que viniera Juan. ¿Por qué vino Juan? Porque tenía que venir alguien. Pero vino por el poder de Dios. Bueno, ¿por qué estoy yo aquí en esta tierra? Por lo mismo, por el poder de Dios. Y es eso, si Juan, que se paró y le dijo a la gente, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, he aquí, este es del quien les hablé, que yo no soy digno ni siquiera de desabrocharle o de abrocharle las sandalias. Por eso vimos que el centurión, por medio del Espíritu Santo, reconoció que no era digno ni siquiera de presentarse delante de él para decirle eso, que no es digno que entre a su casa, ni siquiera eso. Bueno, si Juan, presentándolo así, dudó, la pregunta es, ¿tú y yo dudaremos cuando nos apriete el Señor? Esa es la enseñanza, hermanos. No hay que ver otras cosas, esa es la enseñanza. Ahora, esto nos pone en una posición cómoda de decir, bueno, voy a dudar de mi Señor. No, nos va a doler. Pero Adelante, ahí hermano. también nos enseña lo que Juan hizo, mandar a Jesús. Claro, decía el pastor. claro, la enseñanza va completa. Sí, por supuesto. Vea las escrituras. O sea, ya tienes esta circunstancia, no vayas con la comadre religiosa, no vayas con tu abuelita, con tu mamá, con tu vecina, no vayas con ellos a preguntar. Ahí está. Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. Él te dará la respuesta. Y como es su costumbre, te la va a dar por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, esa es la enseñanza. Y ya dicho esto, pues vamos a leer, ¿no? A ver qué nos dice el Señor. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario ahorita, adelante. Si no, iniciamos. Versículo 18, el primero que vamos a ver en esta porción, leo yo como es costumbre y dice así: los discípulos de Juan. Está dividido. Sí, gracias, amor. Está dividida la hojita en 5 secciones y vamos ahorita a ver la del versículo 18, son las nuevas, es decir,
las buenas nuevas, ¿no? O sea, la noticia que le dieron los discípulos a Juan, ¿no? Y es esto lo que voy a leer. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Quiénes le dieron estas nuevas a Juan? Sus discípulos. La primera preguntita en la hojita, sus discípulos. Sus discípulos fueron a decirle, ¿qué cosas? Pues todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, todo eso que estaba ocurriendo, la fama de Jesús que se estaba extendiendo por todo el territorio, y esto es lo que les fueron a decir. Entonces, recordemos que Juan estaba encarcelado, ¿verdad? Juan estaba encarcelado porque Herodes lo había encarcelado, porque Herodes, más bien Juan, lo reprendía por las cosas que estaba haciendo mal, que ya lo sabemos, ¿no? Y entonces lo encarceló. Y Juan, estando en esta condición, pues sus discípulos fueron y le dijeron todo lo que estaba pasando. ¿Ok? Vamos a continuar. Versículos 19 al 21. Hermanita Leti Corona, ¿me puede ayudar con esos? Sí. Dice así: y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hasta el 21. Perdón. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Amén. Gracias, hermanita. Esta es la porción de la pregunta, dice ahí en nuestra hojita, ¿no? Y es eso, es esta duda, ¿no? Que le invade a Juan, estando él en la cárcel y diciendo, pues bueno, Jesús anda aquí en la tierra, yo estoy en la cárcel, yo abrí su ministerio y él no viene por mí. No me imagino que se ha de haber preguntado esas cosas, ¿verdad? Y pues el que está en apuros es él, obviamente, porque está encarcelado y ve que Jesús está haciendo toda la obra, y pues le manda a preguntar esa circunstancia. Le envía a 2 de sus discípulos a preguntarle tal cosa. Y dice eso allá en el versículo 20, que cuando pues los hombres vinieron a él, es decir, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Verdad? En esa misma hora dice que sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, ¿verdad? Todavía van a seguir cosas, pero Jesús estaba manifestando evidencias de que Él verdaderamente era el que había de venir, que no tendrían que esperar a otro. Ok, dice las preguntitas ahí del 19 al 21, dice, ¿a quiénes envió Juan a Jesús para preguntarle? A 2 de sus discípulos, así es. La siguiente pregunta dice, ¿y qué le preguntaron? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Se acuerda que el pastor menciona que era mejor, que no era que así fuera, pero que él podría pensar que también Juan estaba dudando porque él sabía que Jesús iba a venir como que a hacer cuentas con la gente, y que le estaban diciendo, pues está siendo misericordioso con la gente, que eso a lo mejor puede ser, no es cátedra, pero puede ser que por eso le haya entrado la duda. A lo mejor no es porque él se está portando de una forma y no es lo que dice que iba a venir a hacer. Sí, claro, pero más sin embargo lo que se estaba manifestando en él estaba escrito. Sí, también ¿verdad? estaba escrito que Así iba a hacer eso. Que iba a hacer todas esas cosas. Sí, exactamente.
Entonces, bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta en la sección de la pregunta. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok. Continuamos. Versículos 22 y 23. 22 y 23. Gabriel, ¿me ayudas con esos, por favor? Y respondiendo Jesús le dijo: Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Gracias, Mau. Wow, esta porción sigue con lo anterior, ¿no? Lo que ya habíamos visto en los versículos anteriores del 21 y el 22. En esa misma hora sanaba enfermedades, sacaba plagas, ¿verdad? Espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Pero no solo eso, sino les dijo: vayan y díganle a Juan todo lo que ven, todas estas cosas. Y aquí está incluyendo lo que acaba de suceder en los versículos anteriores, ¿no? Dice que los muertos son resucitados. O sea, no estamos hablando de una magia, de una señal menor, sino de una manifestación real de quién es el que está obrando delante del pueblo, ¿no? Así es. Entonces, y lo que me encanta en el 23 es que después que les dice eso, porque aquí les está dando la instrucción ya directamente a ellos, a los mensajeros, ¿verdad? Porque dice el 22: y le respondió Jesús y les dijo, ¿a quiénes? A los mensajeros: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, dile todo lo que hay aquí. Y ahora, déjame decirte, después de todo lo que te digo que está pasando, ¿verdad? Que lo que está pasando es lo que ya estaba escrito en Isaías y en Malaquías. Eso es lo que estaba pasando. Ahorita al igual y lo podemos leer. Pero lo que quiero mencionar aquí es que es lo que les dice del versículo a memorizar que tenemos en el 23. Les dice: en lo que vas y le dices todo eso a Juan, también dile esto: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Porque estaba empezando a hallar tropiezo. ¿Sí? O sea, ¿será? ¿No será? Pues dile que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y Juan seguía en esta obra, nada más que desde la trinchera del encierro, ¿verdad? Pero aún no había terminado. Cuando ya el Señor decidió que terminó, es entonces que vino la decapitación, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué? Pues porque ya había terminado. Entonces sí, en ese momento, su tarea, el propósito de la manifestación del poder de Dios para dar vida a alguien de entre unas personas que no podían dar vida. Estoy hablando de los papás de Juan el Bautista. El Señor hizo lo suyo. El Señor hizo la obra. El Señor hizo la manifestación de su poder hasta el día que determinó que se acabó. El cómo y el cuándo, pues ya no nos compete. A veces nosotros, como estamos en esta carne, sí nos importa mucho el cómo y el cuándo y por qué así, pero ¿qué no te servía así? ¿Qué no dito? Pues sí, pero lo demás es lo de menos. Si yo ya te utilicé, dice el Señor, para el propósito que tenía para ti en esta vida, no tu proyecto de vida. Estoy hablando de mi propósito como Dios, ¿verdad? Estoy hablando como Dios, de mi propósito para ti, para tu vida. Si ya terminó, lo demás es lo de menos. No sé si me explico, pero esto es así. Esto es así. Ay, pero ¿cómo? Entonces al Señor, adelante. Entonces esto es así. O sea,
las cosas para el Señor, lo importante es lo eterno, ¿sí? Ay, pero ¿cómo es? ¿A poco me va a descuidar? No es que te descuide o no te descuide, simple y sencillamente nos va a utilizar de la manera en la que Él le va a placer. Eso es lo que decimos, ¿no? Cuando nos entregamos a Él. Señor, haz tu voluntad en mi vida, ¿de palabra o de verdad? No, haz tu voluntad en mi vida. Vienen al primer pro y empezamos a cabrestear, como luego decimos, ¿no? O sea, como caballo bronco amarrado, ¿verdad? Es así. Entonces, en cuanto estemos en comunión con el Señor, vamos a entender y vamos a discernir que sus cosas, pues son Él es el soberano, ¿verdad? Pero le decimos que es soberano. Sí, el Señor es soberano. Sí, Señor, pero en mi vida no te metas, o sea, eres soberano, pero a mí cuéseme aparte, ¿no? Me dice el Señor, pero no me obedece. Pues, ¿cómo te lo explico, no? O sea, ese es el punto. Pero ¿qué nos hace vulnerables? El no estar en contacto, el no estar, ¿cómo se dice? No hay la palabra, sensible al movimiento, sensible a la voluntad del Señor. ¿Qué debían hacer saber a Juan? Lo que habían visto y oído, es decir, lo que estaba ocurriendo, lo que ves y lo que oyes, lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? ¿Y cuál debía ser entonces el mensaje? Los ciegos ven, los sanos, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les anunciado el Evangelio. Amén. Alguien, búsqueme por favor ahí en la Biblia Isaías 29, 18 y 19. Isaías 29, 18 y 19. Adelante, Laura, fuerte y claro. Dice, en aquel tiempo los sordos dirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Y alguien búsqueme Isaías 35 del 5 al 6. Yo lo tengo, hermano. Adelante. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Gracias, hermanita. Así es. Todo esto estaba profetizado, gracias. Todo esto estaba profetizado y el Señor tenía todo esto bajo control, ¿no? Y iba a venir el Mesías, es decir, iba a venir Él para Juan el Bautista, para abrirle el paso a Él, y iban a estar ocurriendo todas estas cosas. Es decir, estas cosas eran una señal clara para poder identificar al que había de venir, es decir, a Jesús, ¿verdad? Y alguien tiene Malaquías 3 del 1 al 5, Malaquías 3 del 1 al 5, creo que es pertinente leerlo ahorita. Del 1 al 5, ¿no? Sí, Malaquías 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y entre vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y al principio es cuando dice que preparará el camino y está hablando Dios a través de Malaquías, y me llama mucho la atención que dice que preparará el camino para mí, es decir, para Dios, porque Él es el que iba a venir, y es exactamente quien se está presentando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo encarnado, Dios en la carne. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Falta la última preguntita ahí, pero ¿alguien tiene una pregunta? Pues nada más el comentario, hermano, de que aquí cuando dice que a los... Ay, perdón, me leo. Sí, hermano. Es que me perdí aquí en mi cosita. Cuando habla de los pobres a los que les anuncia el Evangelio, no precisamente habla de la condición de pobreza como nosotros lo conocemos, sino habla de la condición espiritual. Correcto. Eso Sí. es lo que... Habla como lo que es Mateo 5, ¿verdad? Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, así es. Habla de esa pobreza espiritual, de esa bancarrota espiritual, en donde ninguno de nosotros tenemos nada como para poder llegar a Dios por nuestra cuenta, ¿no? Y la última preguntita que tenemos ahí en la sección del 22 y 23, que es la respuesta, dice, ¿y qué más? Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mi bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, aquel que mis palabras no las deseche, no las haga a un lado, sino que vaya en pos de lo que hemos hablado, ¿no? de mi palabra. Muy bien. Continuamos, versículo 24 al 26, perdón, es hasta el 27, y es más que un profeta. Y aquí vamos a ver esta porción en la que nuestro Señor habla un poco de Juan, pero vemos una frase muy importante al principio de estos versículos. Sebastián, ¿me puedes ayudar con esos versículos 24 al 27, por favor? Sí, claro que sí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, en el cual prepara tu camino delante de ti. Amén, gracias. Y bueno, vemos cómo comienza este relato del 24, porque dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, entonces se dirigió a la gente y dice que comenzó a decirles de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver?
al desierto? Una caña sacudida por el viento, es decir, saliste a ver a un hombre delicado que es movido por donde quiera, que no tiene ninguna convicción, que no tiene fe, que es una persona vulnerable, que digamos como hoja al viento es llevada por doquier. No saliste a ver eso. La primera respuesta es esa, no, o sea, está intrínseco ahí la respuesta. Después dice, más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. No saliste a ver a alguien así. Ellos están en otro lado, a él lo fuiste a ver al desierto. Está hablando de Juan, ¿verdad? Y entonces después ya les dice, les dice, ¿más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y la respuesta ahora es sí. Sí, os digo, y más que un profeta. ¿Por qué más que un profeta? Por lo que les declara en el 27, ¿verdad? Este es de quien está escrito, es decir, estaba profetizado su venida de él, de Juan. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sí? Entonces, la vida de Juan estaba profetizada, la tarea que Dios le mandó a hacer estaba profetizada, y él estaba obviamente guiado por el Espíritu de Dios, obviamente, ¿verdad? Entonces esto les empieza a decir a la gente, ¿verdad? Dice la preguntita ahí la primera preguntita ahí del 24 al 26, dice, según Jesús, ¿quién era Juan el Bautista? Un profeta. Más que un profeta, así es. Más que un profeta. ¿Por qué? Porque él era de quien está escrito. Porque él era de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Malaquías 3:1 lo acabamos de leer hace ratito, no leyó la hermanita Tere, ¿verdad? Era un profeta del cual se había profetizado antes en la palabra de Dios. O sea, esto está determinado, no hay lugar a duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿Acá en línea hay alguna pregunta, duda? Todo está claro, hermano. Muy bien, hermano. Todo bien, hermano, todo bien. Perfecto, continuamos. Versículo 28. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro con el 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén, gracias. Y Jesús, digamos que termina diciéndole a la gente, hablando de Juan el Bautista, no enfrente de, es importante aclarar esto, no enfrente de sus mensajeros. Ellos ya se habían ido, lo declaró así el versículo 24, por el 26. El 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, es decir, cuando ellos ya se habían ido, es que entonces Jesús comienza a hablar, porque como bien lo dijo nuestro hermano Juan Carlos, ¿verdad? Que Juan no necesitaba ser, ¿cómo se dice? Levantado anímicamente. Él no necesitaba eso, él necesitaba ver que Jesús era el Mesías, y eso fue lo que se le mostró. Cuando ellos se fueron, es que Jesús empezó a hablar de Juan como lo que la escritura lo declara, ¿no?
tampoco le puso, digamos, como coloquialmente se dice, de su cosecha nada. Lo que estaba escrito de él ahí estaba. Y una de las cosas por las que a Juan se le determina que es mayor que cualquiera de los profetas, porque pues todos los profetas profetizaron de Jesús, del Mesías que había de venir, pero nadie lo vio, nadie lo pudo contemplarlo con sus ojos, lo que profetizaban, y Juan sí. Él lo bautizó, dice que con sus ojos vio cómo descendió el Espíritu Santo. Así es, y escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Pero bien dice aquí, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús está haciendo una comparación tremenda, poniendo el lugar de Juan terrenalmente en donde debe de estar, porque era el mayor de los profetas en el sentido ese, ¿verdad? Que él tuvo el privilegio de poder presenciar lo que profetizó, ¿verdad? Los demás no, pero en el reino de Dios, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí? El más pequeño de los que ha nacido de nuevo, mayor que Juan es, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, esta es la declaración de Jesús. Repito, una vez que se habían ido ya los mensajeros de Juan. Juan no tenía por qué escuchar esta inyección de suero, digámoslo así, sino que es una verdad que Jesús le dijo a las multitudes, pero no le dijo a los discípulos de Juan, porque Juan no necesitaba eso, sino necesitaba saber con certeza de que Jesús era el Mesías esperado, ¿verdad? Dice ahí, Jesús declara que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero, ¿qué dice acerca del más pequeño en el reino de Dios? Que es mayor que Juan. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Estaba comentando el pastor, dice, adiós Isaías, adiós o sea, hablando de todos los profetas anteriores, ¿no? O sea, de que estaba comparando lo que era el profeta más importante en Sí. este caso. En este Pero caso, la importancia, lo dijo usted ahorita, ¿no? La importancia era esa, de que él había estado con Jesús, que él escuchó hablar directamente al Señor, diciendo, este es mi hijo amado, él vio muchas cosas. sí. Entonces, Siempre es así, ¿verdad? El que lo hace importante es la presencia de Jesús. De otra manera hubiera sido igual que todos los demás, profetizar algo que iba a pasar. Pero en este caso la presencia de Jesús lo hizo importante a él, ¿verdad? Como a todos nosotros, ¿qué es lo más valioso que tenemos los hijos de Dios? Pues el Espíritu de Él en nosotros, ¿no? Lo demás, pues ya sabemos cómo chafea en nuestras vidas nuestra naturaleza caída, ¿no? ¿Preguntas, dudas, comentarios?